Pensamiento Espiral presenta Diarios de Bakú. Reflexiones del sur global sobre la COP29 en Azerbaiyán. ...12 de noviembre de 2024, Bakú, Azerbaiyán. Buenos días a todas y a todos. Los saluda de nuevo Juan Diego Beltrán de Pensamiento Espiral. Y en este segundo diario vamos a hablar un poco sobre lo que ha venido pasando hasta este momento. Estamos hablando de que el día de hoy ya estamos terminando el segundo día de negociaciones de esta cumbre climática y han pasado ya muchas cosas realmente. Antes de eso, sin embargo, para quienes de pronto todavía no tienen suficiente contexto de qué es la COP29, quisiera hacer una muy sencilla explicación sobre este espacio, en qué consiste, de dónde surge, de qué se trata, para que justamente todo lo que voy a explicar a continuación tenga más sentido aún, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, ¿qué significa COP? La COP se refiere a Conferencia de las Partes, o por sus siglas en inglés Conference of Parties, y es un espacio anual de discusión que nació justamente en el seno de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que entró en vigor en 1994, y desde ese momento pues se han estado realizando estas reuniones anuales para ver cómo justamente los países pueden tomar decisiones urgentes para actuar sobre el cambio climático. Entonces la primera COP tuvo lugar en Berlín en el año 1995 y desde ese entonces pues ha sido eventos casi anuales. Con la pandemia de COVID hubo un año en el que no se realizó, pero pues para este 2024 ya nos encontramos en la edición 29 de este encuentro anual. Como decía hace un rato, las COPs están pensadas para hacer frente al cambio climático desde la cooperación internacional, ¿no? Y justamente, aunque se podría pensar que solamente asisten representantes políticos de los países, este no es el caso. Si bien hay delegaciones de cada uno de los países que conforman Naciones Unidas, también van representantes de la sociedad civil, de las ONGs, también activistas, artistas incluso, y del sector privado, naturalmente, para pues tomar también acción, para generar un diálogo, todos los actores relevantes de esta discusión que realmente compete a la humanidad entera. Desde hace unos años la COP ha adquirido cada vez más relevancia en los medios porque claramente, como estamos enfrentando una crisis climática de proporciones inimaginables, y ahorita vamos a dimensionar un poco más eso, en el año 2015 en la COP21 se realizó y se creó un acuerdo de cambio climático que es el llamado Acuerdo de París. Y este acuerdo pues es un instrumento internacional por el que los estados miembros, quienes hayan ratificado el acuerdo, se comprometen justamente a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero con el fin de limitar este aumento de la temperatura promedio de la Tierra a por lo menos debajo de los 2 grados centígrados. Lo ideal es que se mantenga ese aumento menor a un 1.5 grados centígrados porque pues mientras más sea el aumento, incluso por una fracción, más repercusiones se van a sentir sobre los océanos, se va a intensificar el proceso de acidificación, vamos a ver tormentas más intensas, ciclos del agua más volátiles, más sequías, más inundaciones y que como suelen hacer mucho énfasis en esto, estos aumentos en la temperatura que también generan aumentos en el nivel del mar, pues cada vez más van a afectar a las economías de los países y al sustento de muchas personas, incluso a la seguridad alimentaria de muchísimas personas. Entonces, desde la creación de este acuerdo, se están revisando constantemente pues, los avances y los retos para el cumplimiento del acuerdo, y esa es una de las razones principales por las cuales todos estos países se reúnen año tras año para ver qué está pasando, ¿no? Y algo que también es muy importante señalar es que todos los años se discuten distintos temas, ¿no? Y cada COP tiene como unos ejes temáticos diferentes, y realmente la de este año, la central, es el tema del financiamiento climático, ¿sí? Como he mencionado en algunas historias, para quienes siguen también Pensamiento Espiral desde Instagram, el financiamiento climático pues es un concepto delicado porque no existe un consenso exactamente para definirlo, no existe una definición consensuada, como digo, de qué comprende específicamente el financiamiento climático, y esto está sujeto a mucha discusión realmente, porque como lo plantean, y esto fue una de las frases más memorables que me quedó justamente en el primer día de la COP, los países del sur global, los países en vías de desarrollo, es que el financiamiento climático es un pago que tiene que realizar
el mundo desarrollado por haber ocasionado esta crisis, ¿sí? La frase tal cual que ellos decían es necesario que en esta COP se entienda y el mundo desarrollado entienda que el financiamiento climático para los países en vías de desarrollo no es ninguna limosna, no es ninguna caridad, sino es simplemente que los estados y los países desarrollados compensen y reparen al sur global por los daños y por la crisis climática que han ocasionado a través de sus modelos económicos y su crecimiento ilimitado, ¿no? Entonces esa es una postura pues muy crítica y así es como lo entiende el sur global, pero por parte del norte global, por parte de los países desarrollados, la discusión está mucho más centrada en justamente en decir a quién le debería corresponder ese financiamiento, ¿no? Dicen por qué a nosotros y por qué no a China, por ejemplo. Ese es uno de los argumentos principales que plantean para justamente, pues, en muchas medidas, pues, no afrontar también la responsabilidad de que la gran parte de las emisiones que en este momento están calentando nuestro planeta son emisiones históricas, ¿sí? Que inician desde hace varios siglos con el inicio de la revolución industrial y que desde ese momento se han ido acumulando y por lo tanto los países desarrollados, Europa, Estados Unidos, tienen una responsabilidad histórica mucho más grande de lo que tendría China por el tema del margen de tiempo. Eso no quiere decir que países como India o China no deban de reducir sus emisiones o que incluso no deberían financiar acciones de cambio climático, cosa que China ya está haciendo, pero ese es uno de los argumentos que justamente plantean los países desarrollados a la hora de estar un poco más renuentes a dar dinero para ese tipo de financiamiento, para ese tipo de acciones climáticas, argumentando que hay países que también deberían darlo y estar obligados a darlo, pero que no lo están bajo lo que establece el propio texto del Acuerdo de París. Entonces, eso es justamente lo que reúne a todos los países este año, ¿no? El tema del financiamiento climático, para ver justamente cómo se puede costear justamente la transición energética, la inversión en adaptación, la inversión en estrategias y acciones de mitigación, la descarbonización de las economías y pues justamente ese es como todo el tema, ¿no? De cuánto debería ser y ese es el tema central, realmente el establecimiento de una nueva meta de financiamiento climático que se tiene que estar acordada por todos los países y que tiene que estar acordado tanto el monto como la forma en la que se va a dar ese financiamiento, porque el asunto es que hasta este punto, hasta el año pasado, justamente se estaba hablando, el mundo desarrollado estaba argumentando que había alcanzado una meta de financiamiento de 100.000 millones de dólares anuales, acción de cambio climático, mientras que los países en vías de desarrollo argumentaban que eso realmente no había sido financiamiento climático porque había sido entregado en gran parte por medio de créditos o de préstamos con tasas de mercado en muchos casos, con tasas de intereses de mercado en muchos casos y pues justamente hace lo que argumenta el mundo en vías de desarrollo es que pues realmente no es un financiamiento suficiente y porque aparte también estaría aumentando la deuda externa de los países para pagar justamente como financiar sus planes de adaptación al cambio climático, sus planes de mitigación al mismo. Entonces, como pueden ver, es un debate muy complejo, pero lo que se va a estar estableciendo centralmente en esta COP es esta nueva meta de financiamiento y justamente también qué es o tratar de definir qué es el financiamiento climático, a quién le corresponde, cuánto y si las cosas salen de la forma en la que sería ideal para el mundo en vías de desarrollo, que este financiamiento no se trate de préstamos o créditos a tasas de mercado, sino que realmente se concentre en grants, lo que llaman grants, ¿sí? Como apoyos directos por medio de convocatorias y alianzas de cooperación internacional. Entonces, eso es justamente lo que va a reunir o lo que está reuniendo en este momento a los países de Naciones Unidas, a los países miembros de la Conferencia de las Partes en Azerbaiyán. Habiendo dicho eso y dando como un poco este contexto sobre las cosas que están en juego en esta COP, teniendo muy presente siempre el tema del financiamiento y ese tema tan álgido, hablemos entonces qué ha pasado en estos días, ¿no? Realmente el primer día estuvo marcado por, bueno, para las personas que de pronto no han visitado uno de estos espacios, también ser muy honesto, esta es mi primera vez. Es un espacio muy abrumador, es un espacio donde están pasando muchas cosas todo el tiempo sin molestarles. Realmente estamos hablando de que a diario llega a haber más de 100 eventos
¿sí? Pasando muchos al mismo tiempo, incluso en las mismas horas, en distintos espacios del recinto donde se está llevando a cabo esto, que es en el Estadio Olímpico de Bakú. Entonces es realmente muy difícil estar en todo lo que pasa. Bueno, ni siquiera es difícil, es imposible estar en todo lo que pasa en la COP. Pero pues sí, compartirles que realmente es un espacio muy movido, muy intenso, lleno de personas, lleno de actividades y pues en algunos momentos también bastante tensionante por las decisiones que se están tomando, ¿no? Para empezar, el día uno, pues además de esta descripción general que les hago, tuvo varios temas que me parece que es central compartirles para que estén al tanto, porque muchos de ellos impactan muy directamente a América Latina en formas tal vez no tan positivas, si somos honestos. La plenaria de la COP, donde ya se reúnen todos los organismos de la conferencia marco y todos los países y sus delegaciones, empezó pues con un discurso del anterior presidente de la COP, es decir, el presidente Sultán Al-Jaber de la COP28, dio un discurso pues justamente para abrir el foro y darle la nueva presidencia a Mukhtar Babayev del país anfitrión, ¿no? Y es muy interesante y menciono esto porque si bien pues es un procedimiento pues técnico, protocolario, ¿no? El presidente Al-Jaber, el presidente anterior, dijo un mensaje que me sigue resonando mucho y una frase que recuerdo muy, muy bien porque me dejó pensando. Y la frase que dijo fue: no somos lo que decimos, sino lo que hacemos, ¿no? Hablando pues justamente de que este es un momento para ya no quedarse en las palabras, sino mostrar justamente que es tiempo de actuar, y hizo un llamado muy importante a que los países trabajaran juntos desde el diálogo para lograr pues grandes resultados en esta COP. Pero pues justamente siendo muy cierta la frase, no somos lo que decimos, sino lo que hacemos. Tan pronto como terminó de decir esto y la agenda de la plenaria pasó justamente a discutir pues cuáles van a ser los asuntos principales y el orden de la agenda que se va a discutir a lo largo de las negociaciones, pues todo se pausó y tuvieron que suspender la sesión porque no había consenso sobre justamente cuáles iban a ser los temas que se iban a incluir para las negociaciones. Y pues lo que se esperó que durara una hora en resolverse se extendió hasta la madrugada del día 2, es decir, de hoy, 12 de noviembre, porque pues no lograban justamente ponerse de acuerdo frente a varios temas y porque hubo una disputa bastante grande entre los países que se llaman BASIC, en este caso particularmente desde Brasil. BASIC se refiere a el grupo de las economías emergentes que negocian en bloque, donde también está China y pues también pues es muy similar a los BRICS, ¿no? Habían puesto pues justamente la intención de que se discutiera en la plenaria un tema sobre medidas de comercio unilaterales restrictivas, ¿no? Esto haciendo referencia a un impuesto fronterizo de carbono que Europa ha impuesto de manera unilateral y que ha generado pues mucha molestia en este grupo de países. Y pues justamente esto cabe aclarar, ¿no?, que este tipo de discusiones internas, cuando no están en la plenaria, esto no es público. Entonces ahí es donde justamente se dan todas estas negociaciones escondidas, con muchas tensiones, con muchas discusiones, con muchas peleas aparentemente también, y pues que solamente se pueden escuchar un poco como los rumores de lo que está pasando pues en los pasillos, ¿no? Como de pronto por los observadores que salen y que pueden contar algunas cosas, pero también se cuidan mucho de mantener bastante internas las cosas que pasan y tras estas puertas, todas las cosas que pasan tensas en las negociaciones, ¿no? Entonces, pues realmente ha sido un tema pues complicado. Ese fue el primer gran tema que surgió durante el día 1. Un segundo tema que me parece también muy importante y que muestra justamente lo cierta que sigue siendo esa frase de no somos lo que decimos, sino lo que hacemos. En estos espacios se habla mucho pues justamente de inclusión, de la democracia, de transparencia en los procesos de toma de decisiones. Y eso nos lleva al segundo punto, que también es bastante alarmante y que yo diría que tal vez es el más alarmante de lo que pasó el día 1. Y es justamente el tema de los mercados de carbono. Para quienes de pronto ya han estado siguiendo el contenido de Pensamiento Espiral en redes, sabrán que hemos hablado bastante del tema de mercados de carbono porque es una iniciativa con la que los países cuentan en este momento para cumplir justamente con sus reducciones de emisiones con las que se han comprometido derivado del Acuerdo de París, pero es una iniciativa que presenta grandes problemas
y pues podríamos hacer todo un episodio hablando de esto, pero a grandes rasgos, o al menos el que en lo personal me parece muy preocupante, es la forma en la que los mercados de carbono se están implementando en detrimento de los derechos territoriales, culturales, espirituales y derechos humanos de las comunidades indígenas en cuyos territorios se realizan estos mercados o estos proyectos de bonos de carbono. Y es que, pues justamente ya lleva 2 años atorada la negociación de uno de estos artículos, el artículo 6.4 del Acuerdo de París, donde lo que se establece es justamente la creación de un mercado global de carbono, de estos proyectos de carbono, que esté regulado por Naciones Unidas, por un cuerpo dentro de la Convención Marco de Cambio Climático. Y el tema es que, bueno, o sea, no se había llegado a estos acuerdos porque justamente había muchos temas donde pues no estaba muy resuelto lo que iba a pasar, ¿no? Entre esos, por ejemplo, salvaguardas para los derechos de las comunidades indígenas y comunidades locales en donde se iban a hacer estos proyectos. Pero además de eso, tampoco había mucha claridad justamente en cómo se van a cuantificar ese tipo de reducciones, ¿sí? Porque claramente es muy difícil pensar en compensar emisiones, tanto que se habla de eso, de compensa tus emisiones, paga acá o aporta acá o apoya este proyecto para compensar tus emisiones. Es muy difícil hablar de cómo se cuantifica realmente la capacidad de captura de bosques, por ejemplo, en la Amazonía, versus lo que emiten realmente países en el corto plazo, ¿no? Que son muchísimas emisiones y es mucho más de lo que los bosques en este momento tienen la capacidad de absorber. Entonces es difícil realmente cuantificar exactamente cómo se está reduciendo o se están evitando pues estas emisiones o se están reduciendo estas emisiones a través de proteger, por ejemplo, un bosque y que ese financiamiento pues sea dado por un país en particular que compra estos bonos de carbono pues para justamente compensar sus emisiones. En este caso, el artículo 6.4 habla no tanto de países, sino realmente como un mercado donde también pueden participar países, pero justamente donde también pueden participar empresas, ¿no? Y pues está muy presente el sector privado. Entonces, pues estaba este como elefante en la habitación durante las últimas dos COPs, donde no se había aprobado el artículo 6.4 para crear este mercado regulado por Naciones Unidas por justamente pues todas estas preguntas metodológicas de cómo medir las reducciones, cómo proteger los derechos de las comunidades, qué garantías darles y demás. Pero en esta COP pues hay un impulso grande del sector privado para que estos proyectos piloto de un mercado de carbón regulado pues empiecen el próximo año, en 2025. Pero en la medida en la que eso pues está esa presión, lo que se decidió hacer, y así es como lo están llamando muchos medios, es una especie de golpe de estado de los mercados de carbono, porque a pesar de que la sociedad civil estaba preocupadísima, las ONGs toda la mañana estuvieron peleando por eso, lo que se hizo fue que la dirigencia de la COP dijo, bueno, necesitamos una victoria temprana para este primer día, sobre todo después de lo que pasó con la agenda y porque las negociaciones de financiamiento van a estar muy difíciles, entonces necesitamos una victoria rápida, entonces aprobemos de inmediato pues el artículo 6.4 sin que se someta a debate los textos de metodologías para cuantificar, para ver cómo se verifica y cómo se cuantifica justamente estas reducciones. Entonces lo que hizo Naciones Unidas, lo que hizo el cuerpo de supervisión que revisa y que regula el artículo 6.4, que este cuerpo se llama el SB 6.4. Entonces lo que hicieron fue que en vez de que todos estos textos que eran propuestas y borradores se sometieran a discusión, como decía, y que después hubiera una discusión hasta que hubiera un consenso, fue que las aprobaron como estándares, documentos ya aprobados previamente, y con base en eso simplemente les decían, ustedes tienen la decisión de adoptarlos o no adoptarlos, ¿sí? En vez de pues revisar, como se suele hacer, que se revisa el texto palabra por palabra, punto por punto, fue como, ¿los aprueban o no los aprueban? Esto ya está aprobado como estándar, ustedes los aprueban o los rechazan. Y la decisión fue aprobarlos. A pesar de que hubo países que se opusieron, a pesar de que hubo países que señalaron que les generaba una gran incomodidad, por ejemplo, Tuvalu, es una isla del Pacífico muy afectada por el cambio climático naturalmente, dijo que aceptó la decisión a pesar de, pues, con cierta renuencia, pero que mantuvo que
o aseveró que le preocupaba que se está empezando a ver una tendencia a que en estas negociaciones se ignore o se deje de lado un escrutinio propio, ¿no? Y un proceso de socialización debido y de discusión como lo establece la Conferencia Marco de Naciones Unidas. Entonces, de la misma forma, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones indígenas que describen los mercados de carbono como una falsa solución climática, pues se imaginarán que están furiosos con esta decisión y con la forma en la que se aprobó también, pasando por encima justamente de la voluntad de muchos países solamente para garantizar una victoria temprana en esta COP. Y pues justamente se vienen procesos complejos para ver realmente cómo funciona esto en la práctica y si los críticos de estos mercados pues terminan teniendo la razón al decir que estas son falsas soluciones y que realmente no hay una ciencia que demuestre o que pruebe que la inversión o la protección de bosques es capaz de compensar de manera equivalente las emisiones de una empresa o de una fábrica, por ejemplo. ¿Sí? Aparentemente no hay una equivalencia justamente por el tiempo que le toma a los árboles absorber y capturar dióxido de carbono versus el tiempo que le toma a una empresa emitir y contaminar, ¿no? Entonces es justamente, aparentemente no hay una equivalencia real, ese es uno de los argumentos, pero pues ya los mercados de carbono y el mercado de carbono global para el sector privado regulado por Naciones Unidas es una realidad. Otro tema súper importante que se habló en este primer día fue una rueda de prensa de la Organización Meteorológica Mundial donde confirmaron que 2024 está en camino para ser el año más caluroso del que se tiene registro en la historia. Y que incluso en este momento estamos 1.54 grados centígrados encima de los niveles preindustriales, del promedio preindustrial, es decir, nos estamos pasando de la meta que había establecido el Acuerdo de París de mantenernos por debajo de 1.5 grados centígrados de aumento de temperatura. Esas fueron las cosas más importantes que sucedieron en este primer día. Y ya en el segundo día, es decir, hoy 12 de noviembre, pues también pasaron algunas cosas. Principalmente hoy inició el foro de alto nivel donde estuvieron viniendo los jefes de Estado, jefes de gobierno de distintos países del mundo, pues justamente a dar algunas declaraciones. Lamentablemente de Colombia no se pudo asistir porque en este momento hay unas inundaciones muy complejas en el país y se declaró un estado de emergencia, por lo cual el presidente no pudo venir a asistir a esta conferencia. Y fue un día pues realmente muy movido, como se imaginarán, de mucha seguridad, de muchos protocolos, por lo que estaban llegando pues estas personas más alto cargo de sus respectivos países. Sin embargo, otro asunto importante que pasó fue justamente que durante estas sesiones el Reino Unido anunció su nueva meta de reducción de emisiones dentro de sus contribuciones nacionalmente determinadas, que es justamente pues cómo se establecen estos objetivos de reducciones de emisiones para los próximos años. Y lo que estableció Reino Unido fue, pues, que ya se estaba viendo venir, plantear un objetivo muy ambicioso para mandar una señal de que el mundo desarrollado sigue comprometido con la reducción de las emisiones y con el combate y la mitigación del cambio climático, a pesar de que el presidente electo Donald Trump vaya a llegar en enero, se vaya a salir del Acuerdo de París. Hay quienes dicen que tal vez incluso se salga de la Conferencia Marco de Naciones Unidas y pues avance para tratar de eliminar todo tipo de regulaciones ambientales que protegen tanto a la naturaleza en Estados Unidos como pues justamente recluirse de todas las responsabilidades que conlleva el Acuerdo de París, no financiar, no apoyar estos proyectos de financiación y pues justamente alejarnos aún más de las metas que tiene el mundo para el año 2030. Entonces, lo que estaba buscando hacer el primer ministro Keir Starmer con esta decisión era justamente mostrar el compromiso del Reino Unido y el compromiso del mundo desarrollado de cierta forma con la acción climática en este momento tan decisivo donde parecería que todo está en jaque con la llegada de Donald Trump. Entonces, lo que establecieron fue un objetivo muy ambicioso donde se estaría reduciendo un 81% las emisiones de Reino Unido para el año 2035 respecto a los niveles de 1990.
lo cual respecto a los niveles actuales implicaría una disminución del 60% en las emisiones de ese país. Entonces fue una noticia que fue recibida con mucho optimismo, pues justamente por el mensaje que envía en este momento tan decisivo donde la llegada inminente de Trump está generando mucho miedo e incluso pues está hablando de que ya esté limitando muchísimo las posibilidades de que realmente se establezca una meta de financiamiento suficientemente sólida, sabiendo que Estados Unidos no haría parte de ella. Así que bueno, realmente como pueden ver, 2 días muy cargados de noticias, días muy cargados de información que afecta a nuestro planeta, que afecta a Latinoamérica, y pues también 2 días de ver justamente cómo son las formas en estos procesos que lastimosamente empiezan a mostrar unos dejos un poco autoritarios, un tanto antidemocráticos, justamente en temas que repercuten y que afectan directamente al sur global, porque pues es muy preocupante saber que los pueblos indígenas necesitan una mayor protección de sus territorios, el derecho de decidir, y que si bien se aprobaron también unas salvaguardas, pues se están aprobando unos mercados de carbono que nadie sabe realmente si van a contribuir y si van a ser una solución de cambio climático realmente suficientemente bien regulada y delimitada y clara e incluso simplemente real y efectiva para mitigar la crisis climática. Entonces, sin duda estamos en un panorama delicado, y esto es a lo que me refería en la cápsula anterior, donde en estos espacios se toman decisiones profundamente técnicas que impactan a todo el mundo, que van a resultar en nuevos negocios, que van a resultar en nuevas prácticas, que van a llegar a nuestros países porque ya están implementadas, ya han sido aprobadas, y muchas veces ni siquiera sabemos qué son, ¿no? Y qué implican. Y esto que acabo de explicar, como pueden ver, es una explicación también muy superficial de lo que implica el tema de mercados de carbono, porque es un proyecto y es un tema muy técnico y muy avanzado. Y creo que muchas veces también se plantea en esos términos para que la gente no entienda muy bien lo que está pasando y sea más fácil que estas políticas se implementen desde espacios jerárquicos de la esfera internacional sobre países y luego a niveles locales, ¿no? Entonces es justamente lo que acaba de pasar la razón por la cual hay que estar tan vigilante de este tipo de cosas, para que si bien ya no podemos hacer nada porque esta es la forma en la que se toman estas decisiones y se imponen sobre los países que las cuestionaron, sí tenemos que saber qué es lo que viene en camino para que las comunidades locales, los pueblos indígenas en sus territorios tengan las herramientas para saber a qué se están enfrentando, a qué dicen que sí, a qué dicen que no en caso de que no quieran ser parte de ese tipo de iniciativas, y entender justamente cuáles son los mecanismos que pueden existir para que los pueblos indígenas y las comunidades, y para que nosotros también, quienes nos interesa mucho esta veeduría o esta vigilancia o este control político, sepamos qué está pasando y podemos observar y podamos denunciar de manera oportuna las cosas que vienen o las cosas que podrían empezar a pasar, o que las cosas que ya están pasando, porque este tema de los mercados de carbono no es nuevo, y en el caso en particular de Colombia ya ha generado afectaciones graves en la Amazonía colombiana, con el caso del proyecto Vaca Rocarire, del cual he hablado bastante también desde las redes sociales de Pensamiento Espiral. Les recomiendo ver algunos de esos videos para unas explicaciones muy aterrizadas de unos 90 segundos, donde se explica pues de qué se trata un poco más todo este tema de los mercados de carbono. Pero, en fin, como decía, sin duda son temas delicados, son temas complejos, son temas que nos competen directamente y que son realidades con las que vamos a tener que luchar en caso de que empiecen a pasar por encima de derechos humanos y empiecen a cambiar las dinámicas sociales de los territorios, el tejido social, la espiritualidad, la culturalidad, el acceso y la soberanía alimentaria, porque esto también tiene afectaciones muy grandes en cuanto a lo que puede implicar por el tema del financiamiento que entraría en muchos territorios. Entonces, sin duda, estos espacios, como decía, son muy importantes, son muy técnicos, son complejos, son, por qué no decirlo, hostiles también en muchos sentidos y muy fríos. Los he sentido bastante fríos y como que le falta un componente humano muy importante a esas discusiones, se sienten de manera muy clara y son espacios muy distantes, muy opacos incluso. O sea, estaba leyendo un boletín de prensa donde se hablaba de que en todo el recinto no hay una sola ventana.
Y esas son las cosas simbólicas que también importan, ¿no? O sea, ¿por qué no hay una sola ventana? ¿Y qué dice eso de manera simbólica sobre lo que está pasando allá adentro? ¿No? Y lamentablemente estas son las realidades con las que hay que enfrentarse. Así que bueno, esto es como parte de esa labor, justamente de entender qué está pasando y de socializarlo en los términos más claros posibles, todo lo que está pasando, para que de esa forma pues justamente podamos tomar decisiones, podamos hacer un mejor control ciudadano de nuestros gobiernos y de las cosas que se implementan o que se deciden desde el marco multilateral al nivel internacional. Eso sería todo por este episodio, que está un poco más largo que el anterior. Si tienen alguna pregunta sobre esto que acabo de mencionar, sobre esto que acabo de explicar, sobre mercados de carbono, sobre contribuciones nacionalmente determinadas, sobre el tema de financiamiento climático, sobre la meta de financiamiento climático, que es el tema tan sonado que se está hablando ahorita en todos lados, por favor háganosla llegar por Instagram, @piensaespiral. También puede ser @pensamientoespiral en YouTube, en Spotify o en TikTok. Estamos en todas estas plataformas, como ustedes saben. Lo importante es, si tienen preguntas, háganlas llegar, porque sí es importante que todos estemos al tanto de lo que está pasando, como ya he dicho. Y pues que todos tratemos de ser partícipes de esta conversación que está tomando lugar aquí en Bakú, pero de la que todos realmente estamos siendo partícipes, así no lo sepamos. Así que muchas gracias por escuchar y nos escuchamos en una próxima entrega de Diarios de Bakú.